Buenas tardes, mis queridos niños. Nuevamente con ustedes, con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Pero antes de dar comienzo a nuestra enseñanza, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de tu presencia muy agradecidos por todas tus bondades y misericordias que has tenido para con nosotros y para con nuestras familias. Te pedimos, Señor, que perdones todas nuestras culpas, nuestros pecados que hemos cometido al desobedecer tus mandamientos. Líbranos, Señor, y guárdanos para no caer en tentación. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estudiar las preguntas número 47 y 48 del Catecismo Menor de Westminster, pero primero recordemos la clase anterior. Con la profesora May, ustedes vieron las preguntas número 45 y 46, y ella les enseñó cuál es el primer mandamiento y lo que este mandamiento requiere. El primer mandamiento está en Éxodo 23 y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que Dios pide que lo amemos solamente a Él, y que este mandamiento requiere que conozcamos y reconozcamos a Dios como nuestro único y verdadero Dios, y que como tal le adoremos y glorifiquemos. Como ya les dije al comienzo, para hoy nos corresponde estudiar las preguntas número 47 y 48. Y la pregunta número 47 dice así: ¿qué prohíbe el primer mandamiento? Respuesta: el primer mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios o que no le adoremos y glorifiquemos como al verdadero Dios y Dios nuestro, o que le demos a cualquier otro ser la adoración y la gloria que solo a Él le debemos. Cuando Dios le entregó a Moisés las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, era porque Dios sabía lo que su pueblo hacía: adoraban a otros dioses. Los israelitas habían vivido en Egipto por 400 años, y los egipcios no conocían al Dios de los israelitas. Los egipcios tenían sus propios dioses a quienes adoraban y daban culto. Tenían para cada necesidad un dios: para las cosechas, para que lloviera o para que alumbrara el sol, para la salud, para que las mujeres tuvieran hijos, etc. Los israelitas, que sí sabían que hay un Dios a quien se debe adorar, fueron lentamente aprendiendo las costumbres de ellos y prácticamente se olvidaron de adorar solamente a nuestro Dios, al Dios de los israelitas. Leamos Éxodo 5, 1 y 2, y dice: después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron: el Dios de los israelitas envía este mensaje a su majestad. Deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Pero el rey contestó: ¿y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Por eso Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto y los llevó por el desierto a través de Moisés, donde les dio leyes y mandamientos, y él les enseñó a vivir solamente para Dios. Y lo que Dios les estaba diciendo en este primer mandamiento es que ellos tenían que dejar esas costumbres perversas de adorar y honrar a otros dioses, como lo hacían los egipcios, los que no conocían a Dios. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto para darse a conocer a ellos como el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, el único Dios merecedor de toda adoración, de toda gloria y de toda honra. El Dios de los israelitas es nuestro Dios, es Dios verdadero, no hay otro Dios. Ahora que Dios se ha revelado a los israelitas como el verdadero Dios,
les prohíbe volver a decir que Dios no existe o que se arrodillen a adorar a otros dioses como lo hacían cuando estaban en Egipto. Y esos mandamientos que Dios le dio a Moisés también son para nosotros. Es decir, nosotros no podemos decir que Dios no existe, ni debemos adorar o darle la gloria a otros dioses. Dios se dio a conocer como el verdadero Dios a los israelitas en medio del desierto, pero también se dio a conocer a toda la humanidad como el único y verdadero Dios a través de la creación. Leamos Romanos 1, 20, 21, y dice así: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Nadie puede decir que Dios no existe, porque la creación misma nos habla de la existencia de Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Él creó el día y la noche, el sol y la luna, el frío y el calor, la lluvia y el viento, las aguas y los árboles, el hombre y los animales. Toda esta hermosa creación nos habla de la existencia de Dios. ¿Qué clase de personas se atreven a decir que Dios no existe? Las personas necias. Esas personas sí saben que Dios existe, pero como dice el versículo de Romanos que acabamos de leer, no lo respetan ni le dan las gracias porque ellos no piensan más que en hacer lo malo. Leamos Salmos 14:1. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. ¿Sí ven? Mis queridos niños, no podemos ser como los necios, como la gente mala que niega la existencia de Dios, a pesar de que viven disfrutando de los beneficios de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. No debemos olvidar que el primer mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios, que no le adoremos y glorifiquemos como el verdadero Dios, o que le demos a cualquier otro ser la adoración y la gloria que solo a Él le debemos. Leamos Salmos 95:6. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Y vamos a leer Apocalipsis 14:7. Decía con fuerte voz, honren a Dios y alábenlo. Ha llegado el momento en que Él juzgará al mundo. Adoren al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de los manantiales. ¿A qué se nos invita en estos dos versículos? A adorar a Dios nuestro Creador, a inclinarnos delante de Él, a honrarlo, a alabarlo, a arrodillarnos delante del Señor. Ahora vamos a leer la pregunta número 48 y dice así: ¿qué cosa especial nos enseña con las palabras delante de mí en el primer mandamiento? Respuesta: las palabras delante de mí del primer mandamiento nos enseña que Dios, que todo lo ve, se percibe y se desagrada del pecado de tener cualquier otro Dios. Delante de mí quiere decir en presencia de mí. Aunque Dios está en el cielo, Él ve todo lo que hacemos, tanto lo bueno como lo malo. De igual manera, Él conoce todos nuestros pensamientos, sean buenos o sean malos. Por eso, mis amados niños, a Dios no lo podemos engañar, diciendo que lo amamos a Él, pero también amamos a otros dioses. Leamos Salmo 44, 20, 21. Si te hubiéramos olvidado o hubiéramos adorado a dioses de otros pueblos, tú te habrías dado cuenta, pues sabes lo que pensamos. Dios sabe si adoramos a otros dioses o no, y en este primer mandamiento se nos enseña que es pecado tener cualquier otro Dios en nuestro corazón.
Todo aquello que ocupa nuestros pensamientos y nos hace desobedecer la palabra de Dios es pecado, y ese puede llegar a ser un Dios para nosotros. Por ejemplo, el fútbol, la televisión, los juegos, el computador, el sueño o un amigo, inclusive. Nosotros tenemos que sacar tiempo para todo y nada nos puede distraer de nuestros deberes para con Dios. ¿Y cuáles son esos deberes? Lectura de la Biblia, oración, congregación, obediencia a nuestros padres. No olvidemos que Dios se desagrada del pecado de tener cualquier otro Dios. Vamos a repasar lo que hoy hemos aprendido. Primero, que el primer mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios, o que no le adoremos y glorifiquemos como el verdadero Dios, o que le demos a cualquier otro ser la adoración y la gloria que solo a Él le debemos. Y segundo, que Dios, que todo lo ve, se desagrada del pecado de tener cualquier otro Dios en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta hermosa enseñanza. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender tu palabra y por enseñarnos que no debemos adorar a otros dioses y que tampoco debemos tener ídolos en nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mis niños queridos, fue para mí una gran bendición estar reunida con ustedes en esta tarde compartiendo el mensaje de Dios. No olviden memorizar los versículos de la enseñanza. Un beso para todos. Los dejo con la profesora Isabel. Muchas bendiciones. Hola niños, hoy iniciaremos una nueva actividad. Tomaremos la hojita que nos dieron en la iglesia y cada sábado vamos a colorear una parte de ella. Antes de empezar, vamos a repetir todos en voz alta el versículo que aparece en la pantalla, el cual debemos memorizar para el próximo sábado. Dice así: los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso, ninguno de ellos hace lo bueno. Salmo 14, versículo 1. Ahora sí, vamos a empezar. Buscaremos todos los triangulitos que tengan el número 1 en nuestra hojita y los colorearemos de azul oscuro. Recuerden, solo los triangulitos que tengan el número 1 solito. Empecemos.
Bueno, así debió quedarnos nuestra hojita. La próxima clase continuaremos con otro color. Antes de terminar, vamos a recordar una vez más el versículo para la próxima clase. Dice: los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. Salmo 14, versículo 1. Dios los bendiga, niños.